Bueno, vamos a iniciar, ¿sí? Y déjenme ver dónde vamos. Bueno, vamos a hacer una oración, amén, y vamos a darle gracias a Dios y a pedirle que nos ministre, ¿sí? Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor. Reconocemos que es tu favor, Señor, que somos el resultado de tu misericordia, Señor, de tu gracia, bendito Dios. Señor, que por nosotros mismos no somos nada. Señor, que todo lo que tenemos, Señor, si hay algo en nosotros, lo hemos recibido del cielo, Señor. Y por eso te damos gracias, Señor, porque somos deudores. Bendito Dios, somos vidas que han alcanzado misericordia, Señor, por tu sangre preciosa que nos ha lavado, Señor. Bendito Dios, somos tu iglesia, somos tu pueblo. Te pido que tú nos enseñes, Padre, que hables a nuestro corazón, Señor, y que, bendito Dios, podamos conocernos también, Señor, conocerte a ti, Padre. Bendito Dios, saber identificar, Señor, las áreas, Señor, donde estamos seguros que nuestro enemigo va a atacarnos, Señor. Glorifícate esta noche y bendice nuestras vidas, Señor, con tu palabra, con tu presencia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a ver lo que son las partes del alma, ¿sí? La semana pasada vimos como una introducción acerca de sanidad interior, pero hoy vamos a ver, les decía la otra vez, bueno, la semana pasada, que esto va específicamente dirigido a nuestra alma, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver lo que tiene, las partes que tiene nuestra alma, ¿sí? Y en base a eso, pues vamos a entender, bueno, tratar de entender qué daños puede haber en nosotros, ¿sí? Porque esa es la parte dañada, ¿sí? Nuestro espíritu, bueno, por causa del pecado, decía, creo la semana pasada, pues está muerto, ¿verdad? Separado de Dios, ¿sí? Nuestra alma, que es la parte emocional, ¿sí? La parte que encierra lo que es el carácter, pues viene a ser un área que está viciada, ¿sí? Que tiene vicios. Dentro de esos vicios, pues están los daños, ¿sí? Emocionales o los daños en la forma de pensar. Todas esas cosas son un problema que Dios nos quiere restaurar, ¿sí? Ahí es donde está, se puede decir que es la parte de nuestra conversión o la parte que tiene una restauración progresiva, ¿sí? Esa es nuestra lucha más intensa, ¿eh? Todo lo demás, bueno, en el área espiritual, pues a medida que vencemos nuestros vicios, nuestra vida espiritual se desarrolla más, ¿sí? Creo que lo dije una vez, nuestro espíritu lo encapsula nuestra alma, ¿sí? La parte espiritual es la parte que está conforme a la imagen de Dios. Ahí no hay mucho problema. El único problema ahí sería no crecer, ¿sí? Entonces, esa parte espiritual, pues está conforme al nuevo hombre, ¿sí? Al hombre espiritual. Pero la parte de nuestra alma es la parte viciada, ¿sí? La parte, pues destruida, que requiere restauración, ¿sí? Y esa parte viene a ser lo que nosotros conocemos como el viejo hombre, sí, que tiene vicios, que tiene deseos, que tiene pues actitudes, un carácter pues destruido, sí, una forma de pensar incorrecta, todas esas cosas están ahí. Amén. Esa es la parte donde nuestra lucha es más intensa. Amén. Si nosotros logramos vencer esa área, o sea, que se restaure, que se sane y que el vicio se vaya sometiendo a Dios, nuestra vida espiritual va a dar un giro, sí, y va a ir creciendo más rápido. Entonces, nuestra lucha muy intensa sí es contra nuestro enemigo, sí, pero la peor es contra nosotros. Amén. Si yo aprendo a vencerme a mí mismo, voy a poder vencer al diablo, sí, porque mi enemigo me ataca en base a ese vicio que hay en mi alma, sí. Entonces, si yo identifico lo que hay en mí y aprendo a defenderme, sí, es más fácil enfrentar al diablo. Amén. Si no entiendo eso, sí, y todo ¿cómo le puedo decir? Se lo achaco al diablo, sí, no sé cómo decirlo, pues voy a cometer un error. ¿Cómo? Pues sí, le echo la culpa al diablo, lo hago responsable de todo. Sí, ataca en todo, pero ataca en base a mi condición,
¿sí? Si mi alma está por los suelos, ¿sí? Pues es muy fácil que me venza. Amén. Por eso yo tengo que aprender esto. Eso es lo que la Biblia habla bien, el espíritu, la nueva naturaleza, todas esas cosas que están ahí. Amén. Que ahorita vamos a ir, bueno, entre hoy y la próxima semana vemos este tema. Porque este sí está muy largo. Entonces, bueno, nosotros vamos a ver las partes del alma. Ya decíamos pues que los daños están ahí, ¿sí? En el alma. ¿Sí entendemos esa diferencia? O sea, entre espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Porque si no lo entendemos, bueno, para uno suena muy obvio, ¿verdad? Pero a veces esto no se entiende. Si todo lo vemos o carne o nada es el espíritu. No, también hay un alma, pues usted tiene sentimientos, tiene deseos, tiene pensamientos, ¿sí? Eso está ahí. Amén. Y el ataque más intenso es ahí, ¿sí? Entonces, si yo aprendo a identificar lo que yo esté dañado, entonces voy a entender dónde me ataca, ¿sí? Cómo me ataca mi enemigo. Sí, porque Satanás sabe que esa área es la más frágil. Amén. Entonces, por eso, hasta obviamente el Señor Jesús lo atacó ahí. Sí, la gran diferencia es que él no cayó. Amén. Pero siempre va a ser su ataque dirigido a esa parte. Bueno, entonces, pues, hay 3 partes en el alma, que es lo que encierra todo, Pudiéramos a lo mejor mencionar más, pero en sí eso es lo más importante. Sí, las partes de nuestra alma. Una son las emociones. Sí, pues que ahí entra pues los sentimientos también, ¿verdad? Emociones. Eso nunca se va a quitar, Nunca vamos a ser robots, nunca vamos a estar acartonados, nunca vamos a estar muertos en eso. Mientras estemos aquí en el mundo y tengamos un alma, siempre vamos a tener emociones. ¿Sí? Independientemente del temperamento y esas cosas, ¿verdad? O sea, cómo lo expresemos, pero todo vamos a sentir, ya sea enojo, tristeza, eso siempre va a estar. Aquí el punto es que eso esté sometido a Dios, ¿sí? Que se puede lograr y se debe lograr. Y otra parte es nuestra mente, que ahí la cosa pues está muy extensa de hablar. La mente. O sea, las emociones, la mente, y la última que vamos a ver es la voluntad. Eso está en el alma. ¿Está claro? Bueno, nosotros vamos a ver lo que son las emociones. Entonces, fíjense pues. Y esto sí lo vamos a mencionar mucho. O a verlo de esta forma. Por eso les decía que este se escribió para guerra espiritual. Pues nosotros estamos conscientes que hay una batalla, ¿verdad? Y que esa batalla es real, ¿sí? No es juego, no hay como digo, ¿verdad? No hay empates, no existe alguien neutral, ¿sí? O estás o no estás, ¿también? O sea, la estás ganando o ya la perdiste, no hay otra forma. O sea, el no reprender al diablo no significa que estoy fuera, ¿sí? O el ignorar sus maquinaciones no significa que no estoy dentro de una batalla. Sí, hay una lucha por mi alma desde antes de conocer al Señor. Amén. Ya conociendo al Señor, ya soy un enemigo. Sí. Y como soy un enemigo en potencia, por decirlo de esa forma, mi enemigo tiene que buscar la forma de que yo no alcance mi restauración. Como no sé si lo dije la semana pasada, la intención de Dios, ¿sí? Es llevarme a la posición, bueno, no a la posición, a la imagen que yo perdí, ¿sí? ¿Cuál es esa imagen? Pues la imagen de Cristo, la imagen de Dios, ¿sí? No me pone en la posición de Adán, ¿sí? Me pone en una posición mayor, amén, porque estoy sentado con Cristo en lugares celestiales, no estoy como estaba Adán, amén, o más bien, esa es la intención de Dios, eso es a través del postrer Adán, que ya no somos conforme a este mundo, sino conforme a la vida espiritual. ¿Está claro? Entonces en Jesús no solamente recupero la posición que yo tenía, me posiciono a algo mayor, ¿sí? En Cristo. Fuera de Él, pues esto es imposible, ¿verdad? ¿Sí está claro? Entonces, al momento de que yo ya entregué mi corazón, que realmente todo esto fue un milagro, ¿sí? No fue tanto mi decisión o mi fuerza de voluntad o que lo entendí. Muchos... a lo mejor en muchos momentos de nuestra vida pues se nos habló el Señor, ¿verdad? Otros a lo mejor en cuna cristiana se les habló el Señor, pero no se tiene entendimiento hasta que hay un milagro en nuestras vidas, ¿sí? Bueno, ese es Dios obrando
para nuestra salvación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto ni siquiera nació de mí. Amén. Por eso dice que la fe es un don de Dios. ¿Sí? La fe para salvación. Amén. Esa fe es un regalo que Dios nos da. ¿Sí? Bueno, desde ahí es una lucha a muerte. Así. Y esa lucha tiene consecuencias eternas. No es nada más te hago sentir mal un día y hasta ahí. No, la intención es que sea una eternidad destruido. Sí, en el caso de pues, nuestra vida en el peregrinaje, pues es una condición donde no avancemos. Sí, donde aunque lleguemos, si es que se puede decir, o sea, lleguemos de panzazo a la salvación, sí, que se puede, hay riesgo, sí, que llegáramos de panzazo, pero todo nuestro peregrinaje no cumpliendo el propósito de Dios. Amén. Entonces, por eso nuestro enemigo dice, bueno, lo voy a hacer que se pierda, o si no logro hacer que se pierda, que su vida no produzca nada, ¿sí? Que su vida en Cristo haya pasado como si nada. Amén. Esa es la intención de nuestros enemigos. Entonces, tenemos que estar conscientes que es una lucha y es real. ¿Sí? Entonces tenemos que entenderlo, ¿sí? No nada más saberlo, hay que entenderlo, amén, y que su lucha, ¿sí? Es tan real, que es tan estratégica, ¿sí? Que nosotros a veces en nuestro razonamiento humano no lo entendemos, amén. Por eso son estas cosas, o más bien por eso se enseña esto. Si usted no vamos a aprender nada más, pues que estoy herido por la depresión, que estoy herido por la frustración. No, aquí se va a aprender a pelear, ¿sí? O sea, a defendernos, a contraatacarlo, ¿sí? A defendernos cuando Él nos contraataque, porque lo hace. Y cuando lo hace en serio, ¿sí? Por eso, pastores que caen, ¿sí? Cristianos que de repente la depresión les gana, ya se quieren matar, ya no quieren nada con la iglesia. Sí, gente que se manifiestan todas sus ataduras, que uno dice, ¿y de dónde salió todo esto? Todas esas cosas son reales, amén. Pero tenemos que entenderlo, ¿sí? Saber que esto existe, amén. Y que como existe, el diablo, aunque está tan vencido y tan pervertido, es una estratega, ¿sí? Su mente o su ser está totalmente degenerado, ¿verdad? Sí, a nadie se nos ocurre orar por él, sí, que se salve o que Dios tenga misericordia, porque sí es imposible. Sí, y es imposible porque en él se fue toda dignidad, o sea, nunca va a haber un deseo de arrepentimiento, sí, jamás, nunca va a haber remordimiento, esa luz se le fue, sí, nosotros somos los únicos seres de la creación que tiene un cántico que nadie más puede cantar, y es la gratitud, sí, por el perdón de nuestros pecados, nadie más lo puede hacer. Amén. Ni el diablo, ni los ángeles, ni los buenos ángeles, ni la creación misma que adora a Dios, sí, porque todo lo que respira es una orden. Sí, alabe a Jehová, todo lo que se mueve, sí, ese es un mandamiento y eso pasa, sí. Pero toda esa creación que puede adorar a Dios, porque es creación de Dios, no tiene el cántico que tenemos nosotros, sí, que es la gratitud por el perdón de nuestros pecados. Ese cántico hace que toda la creación se calle para poder oírlo. Amén. Por eso, hace mucho escuché una predicación de uno de los jerarcas de la liberación, los pioneros. Y él dice que tuvo muchas experiencias con ángeles. Y entre ellas dice que un ángel le dijo, nosotros los ángeles no entendemos por qué Dios puede amar a seres tan repugnantes como ustedes, ¿sí? Y pues eso es así, porque a comparación de ellos, ¿no? Sí, nosotros somos pecadores, sí, por naturaleza hay una tendencia hacia lo malo y ellos no. A ellos se les dice algo y sobre de eso, ¿sí? No les importa lo que tengan que destruir o deshacer con tal de cumplir lo que Dios les mandó, ¿sí? Hay una pureza ahí. Ven a Dios todo el tiempo, amén, y nosotros no, sí, por eso pues se puede entender y uno puede decir, no, pues sí lo creo, sí creo que un ángel haya dicho eso, si no entendemos por qué Dios ama a seres tan repugnantes como los seres humanos, amén, y así es. Entonces, por eso nosotros tenemos un cántico que ellos no tienen, que es el agradecimiento por la salvación. Eso debería ser suficiente,
Los milagros, muy bonito, ¿verdad? La provisión, el ministerio, todo eso es glorioso. Pero no debería ser, o sea, no debería limitarme para que yo sea agradecido con Dios. Suficiente es la salvación y es demasiado. Amén. Y ya si Dios quiere hacer algo más, bueno, es porque Él quiso y yo no me voy a negar. ¿Sí? Pero con que Él me ha salvado, me ha perdonado, me haya aceptado, me haya reconciliado con Él, eso sería suficiente. Sí, para que yo pueda decir lo que quieras que yo haga, yo lo hago. Amén. ¿Está claro? Entonces tenemos pues un enemigo y él dice, bueno, tengo años conociendo a esta gente, ¿sí? Mi ataque tiene que ser certero y sutil, ¿sí? Para que ellos no puedan identificar cómo se hace esto. Desgraciadamente para él, pues siempre hace lo mismo, ¿sí? Y eso a nosotros nos beneficia. La ventaja de nosotros es que Dios es creativo y por naturaleza siempre está creando. O sea, yo no puedo encerrar a Dios en así es y siempre va a ser así. 7 vueltas y 7 vueltas y así va a ser siempre. 7 vueltas a los muros, 7 vueltas a la ciudad. No, sí, Él es creativo. El diablo aprende de nosotros, ¿sí? Cosas que Él no entiende. Las entiende en la iglesia, dice Efesios, ¿verdad? Que hay una sabiduría de Dios que se da a conocer a los principados y a las potestades. Ellos entienden y aprenden de la iglesia. O sea, lo que nosotros hacemos, predicamos, ¿sí? En nuestras oraciones, en nuestras intercesiones como iglesia, ellos aprenden y dicen, es por aquí, entonces le tengo que hacer así. Amén. Pero si Dios no lo dice a nosotros, ya nos dio mucha ventaja. Bueno, entonces hay una lucha, es real, ¿sí? Y la intención del diablo es controlar, en sí es llegar al punto de la voluntad, ¿sí? Si hay algo que por la derrota de Satanás, pues no puede controlar nuestra voluntad. O sea, Él no puede decidir por nosotros, ¿sí? No sé si hay testimonio, ¿no? Yo, el primer libro que leí cristiano, yo creo el primero en toda mi vida, la verdad. Pero con ese yo fui que Dios me tocó. Se llama Escalera al Infierno. Ya no existe por ningún lado. Sí, ese libro. Ya no. ¿Ya? ¿Quién? Yo lo compré nuevecito y pues ya no supe ni dónde quedó. Bueno, ese libro hablaba de los mensajes subliminales en la música y todo eso. Entre los testimonios que daba era siempre era que una voz que le decía, mátate. Y uno dice, ¿y por qué no lo matas tú? Sí, pues porque no puede. Amén, porque está vencido. Pero lo que sí puede hacer es destruir las emociones, sí, destruir la mente y controlar la voluntad. Sí, y eso, si mátate, pues te matas porque las emociones están destruidas, la mente está toda destruida también. Y la voluntad va a obrar en base a todo ese daño que trae. Eso es lo que busca hacer el diablo. ¿Sí? O sea, el punto es destruir las emociones, ¿sí? Malformar la mente para controlar la voluntad. ¿Sí está claro eso? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿A dónde va el ataque primero? Pues a las emociones. Amén. Entonces, si ya la mente está muy malformada, lo he dicho aquí, ¿verdad? Siempre está a la defensiva. Todo esto lo vamos a aprender. Bueno, primero vamos a ver lo que son las emociones. Entonces, emociones dañadas, una mentalidad equivocada y una voluntad controlada. Eso es lo que quiere hacer el diablo. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que examinarme, conocer mis emociones, dónde está el daño. ¿Sí? Porque venimos dañados, no nada más nos dañan aquí, ¿sí? Si es que pensamos que es así. No, nosotros ya venimos con daños, ¿sí? Entonces, como lo he dicho, ¿verdad? Cualquier situación, cuando un alma está dañada en sus emociones, todo siempre lo ve en su contra, ¿sí? Y un alma dañada siempre está a la defensiva, siempre, ¿sí? Es egocéntrica, una persona herida es egocéntrica, siempre. ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué yo? ¿Sí? Y aparte de eso, siempre está a la defensiva. Entonces, fíjense el trabajo del pastor, ¿sí? Tiene que tener mucho tacto y ser muy valiente. Amén. Porque si no, puede decir cosas, ¿sí? Y puede ofender a medio mundo sin la intención. O puede frenarse a decir cosas y puede hacer que la gente quede en ignorancia porque le dio miedo decir la verdad. O sea, por eso estar aquí al frente hay que estar sanos.
¿sí? En una estatura, porque en esto seguimos creciendo. Amén. Pero al menos en un punto donde aquel pastor o aquel ministro o líder se sepa defender. O sea, las caras feas de allá, él puede decir, no, esto no me va a tumbar. Si yo sé lo que tengo que hacer, yo tengo que bendecir, si yo tengo que disimular, yo tengo que perdonar. Amén. Pero si está herido y ve caras feas de allá para acá, pues va a empezar a tirar pedradas. Sí, va a empezar a poner el mal a aquellos hermanos, sí, porque está herido. Entonces, por eso esto es tremendo, y esto lo decíamos la semana pasada, ¿verdad? La necesidad de estar sanos para poder servir a Dios en el ministerio. Bueno, entonces pues vamos a ver pues las emociones. Sí entendemos que son emociones, ¿verdad? Sí, la risa, bueno, el sentimiento de alegría, vamos. Sí, el enojo, la tristeza, esas son emociones. Sí, bueno, esas cosas existen y siempre van a estar. El problema es que el diablo las daña. Amén. Y lo que quiere es destruirla. Bueno, su intención es destruir a la raza humana. Sí, él desea hacer lo que Dios hizo en un principio. Hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Entonces él también quiere hacerlo a su semejanza. ¿Sí? ¿Cuál es la semejanza del diablo? Pues todo lo contrario, ¿verdad? Por ejemplo, lo vemos, está como las dos partes, o las dos imágenes, por decirlo así. La imagen de Satanás, las obras de la carne. Si la imagen del Señor, pues el fruto del Espíritu, ¿sí? Entonces, todas esas cosas, quiere imponer o hacer que este fruto se dé en nuestras vidas. El deseo de la carne, ¿sí? Eso es algo natural, pero él lo promueve para que yo me esclavice a eso, ¿sí? Y esto es el fruto del Espíritu, que el Señor me quiere convencer de que esto yo lo necesito. Amén. Y eso, como todo fruto, no es de un día. Es algo que se está labrando, que está trabajando, pero depende mucho de esa tierra que pueda llegar a ser de una semilla que cayó junto al camino a ser una tierra donde dé fruto al 100%. ¿Sí? Esto es como un caminar, ¿sí? Que se tiene que ir dando. Entonces, pues, el diablo tiene por esencia lo que dice Juan 10:10. Exactamente. Sí, esa es su esencia. Satanás dice ahí en Juan 10:10 que el ladrón o el diablo no ha venido sino para matar, hurtar y destruir. No tiene otro pensamiento, no tiene otro. Por ejemplo, la esencia de Dios es el amor, es lo destila. ¿Sí? La esencia de Dios es la santidad. No necesita esforzarse por ser santo. O sea, él no tiene santidad como nosotros pudiéramos tener. Él es santo. ¿Sí me explico la diferencia? ¿Sí? No tiene amor, él es amor. ¿Sí? Entonces, Satanás no tiene deseos de robar, él es un ladrón. ¿Sí? Esa es su esencia. Entonces, como esa es su esencia, él todo lo que hace es para hurtar, matar, destruir, todo lo que hace, todo absolutamente. ¿Está claro eso? Entonces, eso es su espíritu, su naturaleza, vamos. ¿Sí? Entonces, como esa es su esencia, su forma de ser, siempre va a buscar pues, lograr aquello. ¿Sí? ¿Cómo lo va a hacer? La manera más efectiva es destruyendo las emociones. ¿Sí? Por eso tenemos que tener cuidado. Bueno, déjenme ver. Entonces hay muchas formas en las que este diablo lo hace o lo intenta hacer. ¿Sí? Desde que alguien está en el vientre ya va a ser atacado. ¿Sí? Desde ahí. Porque no es... La Biblia dice que somos herencia de Jehová. Bueno, los hijos son herencia. Sí, hay otras versiones que dicen que son un galardón de Dios. Sí, los hijos. Pero no solamente son esos. Sí, no es algo que fue natural y que nació. No. El diablo sabe cuando una persona que van a ser un bebé trae un propósito de Dios. Siempre sabe que hay un propósito, pero no sabe cuál es. Ni que es así como... No. Pues él sabe porque así es Dios. A todos Dios nos creó con un propósito, pero no lo entiende en su totalidad. Bueno, no lo sabe. Solamente está consciente que ese es un propósito. Sí, por eso lo destruye desde el vientre, porque la intención es destruir un propósito de Dios. ¿Sí me explico? Entonces por eso les decía, son atacados desde el vientre. Y sí son atacados desde el vientre, o sí somos atacados desde el vientre. Amén. Bueno, entonces va a usar varias cosas. Son cosas muy sencillas. Más bien va a aprovechar circunstancias para herir las emociones. ¿Sí?
Por ejemplo, cuando hay relaciones rotas, ¿sí? Las relaciones rotas, ahí va a atacar. O sea, en resumen de eso, ¿verdad? Antes de que termine. Las emociones son atacadas cuando las emociones, sí, están vulnerables o la persona está débil emocionalmente. Por ejemplo, cuando una relación rota, pues o hay enojo, o hay tristeza, o hay frustración. ¿Cómo están las emociones? Esa persona no se va a defender. ¿Cuándo hablé de esto? Salmo 42, 43, 44, 45, sí, ¿verdad? Aquí lo hablé. Bueno, eso, ¿se acuerdan que el salmista está abatido? ¿Sí? Entonces emocionalmente o anímicamente no tenía las fuerzas para luchar. ¿Sí? Ese es el momento para atacar. ¿Sí me expliqué? ¿Por qué Elías? ¿Sí? Estaba en una angustia muy fea y escondido. Bueno, pues ¿cómo no se le ocurrió si Dios hizo descender fuego? Si matamos a más de 400 profetas, si se quemó el agua, las piedras, todo desapareció, ¿por qué tembló contra Jezabel? Y entonces en su desánimo y en su tristeza, el diablo le pegó. Amén. Porque es el momento difícil. También Jesús dijo, mi alma está triste hasta la muerte, dijo. ¿Se imaginan cómo estaban sus emociones? En una tristeza tremenda. Y dice hasta la muerte. ¿Sí? Entonces era una angustia muy fuerte. Pero él no le huyó. Él supo o sabía lo que tenía que hacer. ¿Sí? ¿Qué tenía que hacer? Tenía que ir con el Padre. ¿Sí? Esa es la gran diferencia de nosotros, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos es hacernos para atrás. O sea, no buscarlo, sino huirle cuando estamos tristes. ¿Sí? Pero el Señor, no. Entonces fíjense que dice mi alma. Emociones, mente, voluntad. Todo estaba ahí, un choque tremendo. Bueno, él lo que hizo no fue huir, sino meterse con el Padre. Y entonces el Padre le envió fortaleza. Yo creo que Dios le habló. Y que Dios le dijo, si no vas a la cruz, ¿cómo se cumplirá lo dicho por los profetas? Tú tienes que ir. Y ahí fue donde él doblegó su voluntad. ¿Sí? Entonces, emociones, mente, y tuvo que doblar la voluntad. Amén. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, nosotros en vez de acercarnos, le huimos. Entonces, ¿qué es lo que hace el diablo? Esas emociones ya las controlé. Entonces, por eso, siempre que hay cosas donde las emociones se tambalean, estamos frágiles. ¿Está claro? Por eso hay los niños, ¿sí? Cuando está la cosa fea ahí, los niños se les manifiesta muy fácil los demonios. ¿Sí? Y eso es, no porque sean malos, es porque sus emociones no están fuertes. Ahí la cosa sería los papás. Si una vez ministramos un niño, tendría como 3 años, bien endemoniado, ¿sí? Hablando así y volteando los ojos, y endemoniado. Entonces, ni modo que el niño se haya metido con los brujos, ¿verdad? O haya hecho cosas pervertidas. Pero ves la familia, dices, no, pues sí está endemoniado. ¿Sí me explico? Y ni orábamos, nada más fue así una plática, no sé cómo estuvo, no me acuerdo. Y ¡pum!, de repente se empezó a manifestar. Sí, porque las emociones no están fuertes. Entonces nosotros como hijos de Dios o como seres humanos, si nuestra vida fue de mucho daño allá, ¿cómo estarán nuestras emociones? ¿Sí? Entonces de esa manera es cuando pega con más fuerza. Entonces nada de darle lugar a la depresión. Sí, hay agüite, tristeza, porque hay emociones, pero no puedo permitir que me someta la depresión, que me someta el rencor, que me someta el enojo. ¿Sí me explico? Por eso dice la Escritura, ¿verdad? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea, la emoción te está moviendo. O sea, emocionalmente estás frágil. Si no lo superas ya, entonces le vas a dar lugar al diablo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese es el momento en el que el enemigo es cuando más efectivo va a ser su ataque. ¿Sí? Pero cuando usted está contento, ¿sí? No siente que le pegue. Amén. Cuando se siente en paz, cuando se siente feliz, no hay pensamiento tan fácil que lo pueda tumbar. Pero cuando las emociones empiezan a tambalear, ahí es donde el diablo dice, aquí es el momento. Vamos a bombardear su cabeza. ¿Sí? Para llegar a sus emociones y empezar a someter su voluntad. Entonces por eso el Señor lo dice así, ¿verdad? En las cartas de Pedro. Dice, echando toda vuestra ansiedad. O sea, todo lo que te está estresando, frustrando, deprimiendo, tienes que echárselo al Señor.
Eso no significa, bueno, eso significa, Señor, pues yo quiero descansar en ti. Amén. Hasta eso cuesta a veces, descansar en Dios. Pero hay que aprender a hacerlo, ¿sí? Y ahí dice la Biblia, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y en el contexto está hablando que los pastores velan por nuestra alma y cuidan de nosotros. O sea, el cuidado de Dios está atrás de los pastores, ¿sí? Bueno, ¿está claro pues? Entonces, a través de relaciones rotas, ¿sí? Divorcios, problemas familiares, noviazgos rotos o frustrados, traiciones, etcétera, ¿sí? Todas esas cosas, el alma se está así, desestabilizando. Y ahí es donde va a pegar. Amén. Los maltratos, ¿sí? Físicos, emocionales, maltratos sexuales o abuso sexual, ¿sí? Esos pecados, o eso golpea mucho las emociones. Todas esas cosas, ¿sí? Hacen que las emociones estén así, tambaleándose, ¿sí? Ese es el momento donde el diablo puede atacar. Si yo no me sé defender, me va a formar una herida aquí y una mentalidad y me va a hacer decidir en mi vida toda por sin ningún lado. Puras decisiones incorrectas, porque el alma está herida o las emociones están heridas, la mente está estructurada en base a la herida, ¿sí? Esto también lo vamos a aprender, ¿sí? Como en base a los daños que yo traigo es la mentalidad que tengo, ¿sí? Y así veo todo. Amén. Por eso hay que estar bien sanos. Yo sé que no es de un segundo, ni es una predicación, no, es un luchar. Amén. Pero hay que darlo. Mucha gente no aguanta, ¿sí? Estas cosas no las aguanta. O sea, la enseñanza para mí, ¿verdad? Yo lo veo muy simple. Bueno, simple, no menospreciable, sino entendible, pues, ¿verdad? Sí, cosas que uno vive, pero hacerlo, no todos aguantamos. Amén, porque es una opresión y es real. Sí, ustedes lo van a sentir. Sí, o espero ya lo estén sintiendo para que sepan que esto es así. Amén. Bueno, entonces los maltratos, pues, es otra donde las emociones empiezan a sacudir. Sí, los maltratos obviamente en el matrimonio en la casa es donde pegan más. Sí, pero por ejemplo maltratos en el matrimonio, usted sabe que hay una línea en el matrimonio que se llama respeto. ¿Sí? Si esa línea se cruza, ya no hay vuelta atrás. Se va a cruzar cuantas veces quieran. ¿Sí? O sea, es cuando ya entra el maltrato. ¿Sí? Maltrato verbal o con palabras ofensivas, a veces hasta físico. Bueno, siempre en un matrimonio hay una línea. Sí, en toda relación, ¿verdad? Pero en el caso del matrimonio, es una línea que se llama respeto. Cuando esa línea se cruza, ya es muy fácil volverlo a hacer. ¿Sí? Por eso esto se tiene que cuidar. Amén. Por eso más vale ser más astuto, ¿sí? Y no responder igual por cuidar esa línea. No tanto por como darle la razón sino no, es que si yo la cruzo, esto lo vamos a cruzar todos los días, ¿sí? Y si esto te está cruzándolo a diario, este matrimonio se va a venir al suelo. Amén. Entonces yo la tengo que cuidar. Sí, bueno, cuando entran esos maltratos, en un matrimonio, los maltratos psicológicos, no sé, verbales, sexuales, sí, dañan mucho, porque te mueve todas las emociones. Amén. Entonces, tiene uno que estar tan templado en Dios para poder resistirlo y no abrir la boca igual. Sí, y es muy fácil ver cuando alguien está resentido, siempre está hablando mal del esposo o la esposa, el esposo de la esposa, o uno y de otro, ¿verdad? Cada quien habla mal de lo otro, ¿sí? Y hay momentos donde como que quieren hacer ver lo mal que está aquella persona, aquel esposo o aquella esposa. Es un daño aquí. Amén. Entonces el diablo puede decir, ya les llevo ventaja. Lo que ellos no saben es que sus hijos van a estar igual. Amén. Y entonces el diablo puede decir, estoy cumpliendo mi función. ¿Sí? Y se fijan que no hizo la gran estrategia. ¿Sí? Simplemente aprovechó la circunstancia. O sea, no siempre él provoca. ¿Sí? Más bien él siempre aprovecha. Amén. Entonces, a lo mejor no provocó el conflicto, en algunos casos, ¿verdad? Pero lo aprovechó. ¿Sí me explico? Entonces, si lo aprovecha,
pues se va a cruzar esa línea. Para restaurarla se requiere mucho tiempo. Amén. O sea, en un rato uno la puede cruzar. Pero para sanar esa línea es trabajo. Amén. Porque cuando ya se cruzó, ya es muy fácil volverlo a hacer. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, por encima de los hijos, sentimiento y todo ese rollo, ¿sí? Es saber cuidar ese pacto. Amén. Porque eso es importante. Bueno, entonces el maltrato. Es un momento donde el diablo puede, o es como una estrategia, donde él va a aprovechar esas circunstancias. Entonces ya dijimos físico, emocional. Yo he oído testimonios, bueno, que me han platicado cosas que uno dice, ¿cómo se sufre tanto? Sí. Yo me tocó ministrar a una muchacha violada por el padrastro, le maltrataba físicamente y hubo ocasiones que le daban de comer el padrastro y pues como estaba muy mal esa comida y hacían que se comía el vómito. ¿Sí? Entonces uno puede decir, ¿cómo se puede sufrir tanto? Otro caso, y se ve en sus reacciones, o sea, se ve su vida, su manera de pensar. ¿Sí? Ya los ves, pues estamos hablando de la niñez, pero los ves ya grandes y hay cosas que uno dice, ¿por qué no cambia? Bueno, porque acá tiene un montón de daños. ¿Sí? Entonces por eso, lo vuelvo a repetir, ¿verdad? Como ya lo he dicho, hay que ir a la raíz. El pastor lo tiene que identificar. La unción pastoral es para esto, libera y sana, ¿sí? Entonces es muy bonita la unción pastoral. ¿Qué más les iba a decir? Otro lo colgaban de una viga, lo amarraban y sin ropa, ¡pum! Azotes y azotes, lo tiraban al suelo, ¿sí? Y entonces uno los ve y uno dice, pues con razón no se les ve un cambio. Sí, o con razón reaccionan así, pues vienen totalmente destruidos. ¿Sí me explico? Pero ves su corazón en algunos, ¿verdad? Y los ves nobles. O sea, como que sí quieren, pero no pueden. Entonces ahí es donde entra esta enseñanza, ¿sí? Para eso estamos nosotros aquí, para no nada ser sanados, sino para ayudar a otros. Sí, hay gente que está tan dañada que hasta con pinzas tienes que hablar, sin diluir la palabra, lo que es, ¿sí? Amén. Entonces, ¿qué más? Otra cosa en la que se nos puede atacar. Cuando, bueno, por medio de palabras, ya lo dije, ¿verdad? Esas dañan mucho, Las palabras. Acuérdese lo que dice la Biblia. Que la vida y la muerte está en el poder de la lengua, dice, ¿verdad? Entonces, eso es real, Un hijo es cuando están chiquitos. Son como vasos vacíos. Todo lo que yo les diga, para él es una verdad. ¿Sí? Entonces, inútil, torpe, no sirves, bla, 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 bla. Todo. No nada, son maldiciones como creo que aquí también lo enseñó una vez. Lo de la lengua. Una rueda que va rodando de generación en generación. O sea, es una maldición que va rodando. ¿Sí? Bueno, esas palabras están formando una identidad. Al inútil. ¿Sí? Al que no sirve. ¿Sí me explico? Por palabras. Entonces, ¿por qué alguien habla así? Pues porque está herido. ¿Sí? Entonces, si está herido él, va a herir. ¿Sí me explico? Entonces, imagínense los hijos que vamos a formar. Sin diluir la disciplina. O sea, no puedo hacer uno la palabra. ¿Sí? Lo que estoy diciendo es no maltrato con las palabras. ¿Sí está claro? O sea, las cosas son así. Amén. Pero nunca voy a decir es un inútil, eres un bastardo, eres un bueno para nada. No, aquí tienes que hacer esto porque aquí está en la Biblia. Amén. Pero nunca voy a maldecirlo. ¿Sí me explico esa diferencia? O sea, no es, no, porque lo voy a maldecir. Por eso haga lo que usted quiera. Si pobrecito, no, porque entonces me voy a otro extremo. Donde, fíjense, esa actitud lo hace más inútil, aunque parezca que no. Bueno, hasta aquí está claro. Todo ser humano, ¿sí? Aquí es todos en general, buenos, malos o sanos o como sea. El ser humano en sí tiene necesidades para el cuidado de su alma. Y esas son básicas, ¿sí? Cuando un alma está dañada, pues se ve en un espíritu dañado. A ver, ¿qué dice Proverbios 15:13? Yo creo que lo mencionó la vez pasada. Déjenlo busco. Y Proverbios 15:13.
Dice el corazón, bueno, ya no lo sabemos. El corazón alegre hermosea el rostro. ¿Sí? O sea, la condición interna se ve en lo externo. Amén. Más por el dolor del corazón, el espíritu se abate. Entonces, fíjate que están las tres áreas. Está hablando del espíritu, del corazón, que es el alma, ¿sí? Y el rostro, el cuerpo. Esas tres tienen una consecuencia si una de las tres está dañada. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, en este caso, cuando el alma está bien, lo físico se manifiesta. ¿Cómo se manifiesta? Con palabras, con acciones, con actitudes. Amén. Entonces quiere decir que si el corazón está destruido, pues dice que el espíritu se abate, o sea, no hay fuerzas para nada. Amén. ¿Sí está claro? Bueno, por eso nosotros tenemos que buscar la restauración de nuestro corazón. Entonces cuando el alma está dañada, ¿sí? Provoca daño en las demás áreas. Amén. Ok. Ay, no me quiero... Es que se me vienen muchas cosas a la cabeza, pero no quiero irme por otro lado. Bueno, entonces hay necesidades básicas que hay en nosotros, ¿sí? Esto siempre se va a requerir. Una de ellas, que es la principal, es el amor. Estas son necesidades básicas, ahí para los que están apuntando. Las necesidades básicas del ser humano. Una es el amor. Todos necesitamos sentirnos amados. Sí, todos. Ahí no es que se ve que es muy seco. Aunque se vea así feo, rudo y seco, ese necesita sentirse amado. Sí. Otro es el perdón. Aprenda a pedir perdón y enséñale a sus hijos a pedir perdón. Amén. Eso no te hace menos, sino al contrario. El perdón. Entonces es necesario que yo aprenda a pedir perdón. Eso es necesario, porque pedir perdón y a darlo, ¿sí? Aguas, porque los hijos en todo están. Hay momentos que aunque esté chiquito, yo le tenga que pedir perdón, ¿sí? Perdona, se me pasó, ¿sí? Me agarraste en mis 5 minutos, ¿sí? Y se me pasó la mano, no solo te discipliné, te lastimé, perdóname, amén. Y eso es correcto, porque ese niño o ese hijo va a crecer con esa mentalidad. Hay que pedir perdón. Sí, y cuando ellos se pasan, también piden perdón. Amén. Entonces el perdón es una necesidad. ¿Sí está claro? Número 3, la protección. Esa es otra necesidad básica. Todo ser humano necesita sentirse protegido, no sobreprotegido. ¿Sí? Porque la sobreprotección daña. ¿Sí? La protección no. Dios no nos sobreprotege. Si no, pues ya estaríamos en el cielo, hermanos. ¿Sí? Nunca el diablo nos atacaría. Más ya no tendríamos esta carne que es tremenda. ¿Sí? No, Dios dice, ándele, y ahí va Satanás, te lo presto un rato. Zarandéalo y hazle entender lo que no entiende. Amén. Porque no sobreprotege, lo que Él quiere es que aprendamos. ¿Sí? Pero en esa zarandeada hay una protección, ¿sí? O sea, que limita al enemigo, ¿sí? Entonces, como padres o seres humanos necesitamos protección, ¿sí? Todos necesitamos sentir protección. ¿Está claro? No sobreprotección, ¿sí? Porque eso hace torpe a la persona. Y aunque usted no lo creamos o lo pensemos así, le hace pensar, tú eres un inútil, lo tengo que hacer yo por ti. Eso es sobreprotección. Sí tienen que enfrentar retos, como decía Juan una vez, no sé si fue una reunión de jóvenes. Ya ni al camión les damos chance a que lo agarren, ¿sí? Y cuando nosotros andábamos hasta a pie, nos íbamos a la escuela, sí, andábamos por todos lados, sí, y nos aventaban porque teníamos que enfrentar la situación, ¿verdad? No había la posibilidad que a lo mejor hay ahora, ¿sí? Bueno, no hay que sobreproteger, hay que dar de vez en cuando el puchón. Ándele. Y el papá acá por dentro sufriendo, ¿verdad? Yo quisiera estar ahí. O a lo mejor hasta lo andas espiando para protegerlo, pero lo avientas. Amén. Porque de esa forma se aprende. Bueno, el respeto. Esa es otra necesidad. Todos necesitan sentirse respetados. Respeto no es lo mismo que idolatrar, Porque a alguien herido eso es lo que le gusta. Que lo idealicen. Sí.
El respeto es una, el elogio es otra. No idolatría. Y la última que tengo aquí es la aceptación. Elogio también. Sí. Es una necesidad también. O sea, respeto, elogio. Y luego al último es aceptación. ¿Sí? Se lo voy a repetir. Son 6. Ahí va otra vez. ¿Sí? Amor, perdón, protección, respeto, elogio y aceptación. Son 6. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, esas son necesidades. ¿Sí? Fíjense, esto es bien importante. Cuando alguien no tiene eso, ¿sí? O sea, bueno, esto no sé si a todo, ¿verdad? A lo mejor cada concepto pues encierra un montón de cosas, ¿verdad? Pero cuando eso no se le da a un alma, ¿sí? Genera un hueco. Esto está extraño, pero yo lo aprendí en las administraciones. Cuando no se le suple la necesidad, cada etapa tiene una necesidad básica, una necesidad emocional. Si el niño tiene una necesidad emocional, ¿sí? Conforme va creciendo, ya no son las mismas necesidades, tiene otras necesidades. Amén. Sí, cuando llega a ser padre, cuando llega a ser abuelo, etcétera, ¿verdad? O sea, conforme va avanzando en sus etapas de la vida, hay necesidades emocionales. Obviamente, un señor adulto, pues ya no tiene las del bebé, ¿sí? Porque su alma se supone que va creciendo. Entonces va madurando y sus necesidades ya son distintas, emocionales. No estoy hablando físicas. ¿Sí está claro eso? Cuando en la etapa en la que esa persona está, no se le suplió su necesidad y entra otra etapa, se hace un hueco en su alma. Eso es lo que nosotros conocemos como trauma. ¿Sí? Esa persona, si en la niñez no se le suplió, va a llegar a la juventud, a la adolescencia, juventud, a la adulta y siempre va a tener ese hueco. Eso es cuando una persona por eso no puede madurar. O sea, su mente no madura. Fíjense, ahí va otro ejemplo. Una vez yo ministré a una persona, yo creo que ya se las platiqué, muy dañada por la situación de su papá. Un papá muy tremendo, con su mamá obviamente. Entonces emocionalmente pues a ella no se le suplió la necesidad a través del papá. No había protección, no había respeto, no había nada. ¿Sí? Entonces todas esas necesidades que no se le suplieron en sus etapas, vinieron a ser huecos. O sea, de la niñez no se suplió, entraba la adolescencia con el hueco. ¿Sí me explico? Sí, por eso la Biblia dice, aunque padre y madre te deje, con todo yo te recogeré. Porque lo que está diciendo es que toda tu necesidad yo la suplo. Sí, emocional, espiritual y física. Sí, entonces Dios siempre se manifiesta así. Por eso tiene un nombre que es el Shaddai, que tiene que ver con pechos. Sí, porque es el que suple toda necesidad. O sea, Él es padre y madre. Amén. Y así lo explica la Biblia. O sea, Él es nuestro Padre. Pero dice que tenés como una osa, ¿sí? Que se levanta por sus cachorros, como una gallina que cubre sus polluelos. Por eso Él puede decir, aunque padre y madre, con todo yo te recojo. O sea, la necesidad que no te suplió tu mamá, yo te la suplo. La necesidad que no te suplió tu papá, yo te la suplo. ¿Sí está claro eso? Pero para eso se requiere mucho fe. Sí, para poder decir, súplemela tú, Señor. Porque si no, siempre vamos a estar dependientes de la gente. Entonces, si en la niñez no se suplió, entra la adolescencia con el hueco ahí. Esa persona inconscientemente siente la necesidad de que eso se supla. Entonces, en el ejemplo que les doy, pues hablamos de una niña sin ninguna necesidad a través del papá, que se supliera. Llegó a la edad adulta, ¿sí? Y cuando ella se casó, ella buscaba, podemos decir inconscientemente, su alma necesitaba lo que el papá no le suplió. Y al esposo lo veía como un padre. Y el esposo le decía, yo no soy tu papá. ¿Sí? Y siempre tuvo problemas con él hasta que se divorció. Entonces, ¿por qué pasa eso? Sí, ese es un ejemplo. Porque su alma seguía teniendo la necesidad de parte del papá. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, si eso no se suple en su etapa, eso sigue. O sea, la necesidad sigue. No brincamos otra etapa y ya se olvidó. No, el alma la sigue sintiendo. ¿Está claro? Por eso Dios nos invita, pues, si tu padre y tu madre te dejan, o sea, si no se te suplió, yo con todo te recojo. Amén.
¿Sí está claro? Entonces, un alma tiene esas necesidades y yo creo que todos la tenemos, porque nadie, aunque sean muy buenos, creo yo que a la perfección, pues ni hemos sido padres así, ni hemos tenido padres a la perfección, ¿sí? Todos, bueno, a algunos les tocaron padres que, pues en un punto muy bueno, ¿verdad? Que nos cuidaron dentro de su conocimiento, su entendimiento, pero los que tuvimos padres inconversos, ¿sí? Que estaban de extremo a extremo, ¿sí? Que cuando querían proteger, sobreprotegían, cuando querían disciplinar, te castigaban o te maltrataban, o sea, de extremo a extremo, porque no estaba el equilibrio que nos da la Biblia. Entonces tenemos una grandísima ventaja, que nosotros sí podemos dar ese equilibrio, o sea, podemos tener una generación no herida. ¿Está claro? Ahí vamos, ya mero. Ahora fíjense pues. Dejen ver. Bueno, entonces hasta aquí es lo emocional. Fíjense, poco a poco lo vamos a ir entendiendo más, ¿verdad? Esto nada más es para más o menos darnos una idea. Entonces nosotros debemos de conocer nuestras emociones o el daño que hay en ellas, ¿sí? Y lo vamos a ir entendiendo a medida que vayamos hablando. Entonces el Hijo de Dios debe ser una persona espiritual, no almática. O sea, ¿eso qué? ¿O qué significa? Que no puedo ser guiado por mis emociones, ¿sí? Sino por mi vida, por el Espíritu, ¿sí? Y eso pues también, si hay tiempo, no hoy, ¿verdad? Lo enseñamos más ampliamente. Si no, métanse a la página de Gloria Postrera, ahí hay una aplicación de eso, ¿sí? Sobre la vida en el Espíritu. Pero bueno, nosotros, Dios no nos llamó a ser personas emocionales o que dependamos de las emociones. ¿Sí me explico? Entonces, imagínense una persona herida, ¿sí? Sometida a las emociones, pues va a estar tremenda la situación, ¿sí? Porque de repente va a sentir muy bien, de repente va a sentir muy mal, ¿sí? De repente va a estar muy animado, 2-3 días después va a estar sumamente desanimado. Ahorita está muy feliz, mañana o el otro martes odia a todos en la iglesia, ¿sí? ¿Por qué pasa eso? Porque el alma está así. No nada más por la causa de algo natural, ¿verdad? Porque así son nuestras emociones, no son estables. Sumándole las heridas, ¿se imaginan? Está tremendo, ¿no? Es una revolución adentro, está así nuestra alma. Amén. Entonces, por ejemplo, lo decía ahorita, ¿verdad? Cuando las emociones están heridas, está muy a la defensiva y llega un momento donde tienes que suplírmelas, ¿sí? Porque si no, entonces tú no me quieres. Y llega un momento donde entra el control y la manipulación por daños emocionales, ahí entran ya los demonios. Y ahí entra ya Jezabel y esas cosas, ¿sí? Donde empieza por daños que trae la persona, ¿sí? Es que si lo hicieran de esta forma, ¿sí? Para que no nos incomode, que no nos lastimen, sí, que no nos hagan sentir mal, es que fulano de tal lo hace así y pues sentimos paz en nuestro corazón, sentimos más bonito, ¿sí? Eso es manipulación. Amén. No se trata de ser imprudentes o groseros, por eso lo digo, ¿verdad? Sin diluir la palabra, sí, pero hablando lo que es con mucha sabiduría. Amén. Sin diluir la palabra. ¿Sí está claro? Pero se puede caer en el control. Entonces, una persona herida puede llegar al punto de controlar, de manipular. Entonces, su semblante o sus comentarios nos pueden hacer sentir obligados a. ¿Sí me entienden eso? Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? No, aquí dice, y eso es así. Amén. De la manera más atenta, arrepiéntete. ¿Sí? Esto es así. Amén. Y no lo puedo cambiar. ¿Sí me explico? Entonces imagínense. Si el alma ya es inestable por el hecho de ser alma, ahora le sumamos las heridas, pues la cosa está tremenda, ¿no? Entonces somos seres humanos pues extremadamente vulnerables al ataque del diablo. Entonces nosotros venimos a Cristo, ¿sí? Y a través de la palabra de Dios se nos busca sanar el alma y estabilizarnos, o sea, hacernos personas templadas. Siempre he tenido una duda, y a lo mejor suena como que un tanto machista, porque cuando la Biblia habla acerca de las mujeres, de que no deben de enseñar, y siempre hemos relacionado a las mujeres como mucho más almáticas que los hombres, tendrá que ver con esto también, que son más vulnerables en sus emociones, que son más inestables. Digo, no hay sus excepciones, pero
pues casi siempre son los casos así, ¿no? Pues en parte. ¿Sí tiene que ver con eso? Pues es que es ¿cómo lo puedo decir? Como entre mujer y hombre se complementa. Entonces la mujer tiene la parte pues más sensible, si lo podemos ver así. Yo pienso, ¿sí? Eso yo pienso. Que todos somos igual de frágiles, ¿sí? O sea, que todos, así como la mujer se puede, no, pues se agüita o se enoja muy fácil, por decir un ejemplo. Nosotros también. La diferencia es cómo lo manifestamos, ¿sí? Entonces la mujer lo manifiesta diferente, o sea, muy, muy obvio. Llora más rápido, pues. Sí, se expresa más rápido o mejor. Y uno no. O sea, sientes la tristeza, el coraje, igual que como la mujer, pero no lo expresas igual. ¿Sí? Pues también. Uh-huh. Sí, pues de hecho a eso deberíamos llegar. O sea, llegar a una madurez donde se temple la persona, tanto el hombre como la mujer, ¿verdad? Pero sí entra algo de eso. O sea, la mujer es más emocional, el hombre es más guiado por la carne o por lo que ve. Sí, la mujer es más por lo que siente. Entonces, si se siente aceptada o se siente bien, pues de aquí soy. Y el hombre a la primera es lo que ve. Ya después lo que siente, sí, pero lo primero es lo que ve. Entonces, también por eso podemos estar como que más vulnerables, pues, sí. El diablo no nos ataca igual al hombre como a la mujer, ¿verdad? Si el diablo quiere hacer caer a un hombre, no lo va a emocionar mucho aquí, lo va con lo que vea. Ya después entra lo emocional, ¿verdad? Entonces sí, pero sí, la mujer sí se manifiesta diferente, sí. Es más expresiva. Pues es más expresiva. ¿Sí? ¿Está claro, pues? Entonces, debemos de conocer por nuestras debilidades, ¿sí? Emocionalmente hablando. Amén. No, pues yo soy, no sé, a mí siempre me ha pegado mucho la depresión, ¿sí? Bueno, por eso se los he dicho muchas veces. Ahí va ni el ataque. No, pues yo soy de las personas que caen de la gracia a la gente rápidamente. O sea, me hacen una y para que los vuelva a aceptar. Bueno, eso lo tengo que cambiar. Sí, porque esa es un alma dañada. ¿Sí está claro? Se está a la defensiva de que me van a volver a herir. Ya me hirió para si te vuelvo a hablar. Sí, eso está mal. Esa es la manifestación de un daño. Eso es amargura, Sí, es deseo de venganza. Amén. Entonces todas esas cosas las tengo que ir quitando. Y como les dije ahorita, ¿verdad? Si el alma está dañada, forma una mentalidad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que todo lo ve en base al daño que trae en su alma. Y eso es tremendo porque así ve a Dios. No nada más las relaciones entre nosotros. Entonces, pues, tenemos que identificarlo. Para no ser gente inestable, ¿sí? Sino cristianos templados. Amén. Tenemos que ser personas, yo creo que todos aspiramos a crecer, ¿verdad? En todo. Obviamente las cosas de Dios. La iglesia no es nada, es un lugar para ser bonita gente. Sí, bonitos predicadores, bonitos oradores. Sí, bonitos que son educaditos. Sí, no. La iglesia no es nada más eso. La iglesia es un reino y es un ejército. Sí, que todo el que crece en la iglesia debe tener capacidad en todo. Porque eso dice la Biblia. Que la palabra de Dios, ¿cómo dice? Lo dice Pablo a Timoteo, ¿no? Bueno, dice que te prepara para toda buena obra, dice. Entonces dice toda buena obra. O sea que el hijo de Dios tiene que saber ser buen empleado, tiene que ser buen vecino, buen papá, buen esposo, buena esposa, en toda buena obra. Amén. Entonces en la iglesia no nada más nos forman obreros, nos forman personas que estén enteramente preparadas para toda buena obra. Amén. Entonces por eso, pues va a haber momentos donde va a incomodarnos la palabra, ¿sí? Y más si venimos dañados. Si yo aspiro a crecer, tengo que tener un corazón enseñable. Nadie puede crecer si no quiere aprender. ¿Está claro eso? Entonces es imposible crecer, grandes sueños, grandes aspiraciones, pero no me enseñen, porque yo pienso que es así. No, pues nunca vamos a crecer. Sí, o yo siempre lo he visto así. O a mí no me digan de esto porque me lastima, me incomoda. A todos nos incomoda, hermanos. Nadie decimos, me cayó como anillo al dedo, qué bonito. A todos nos mueve. Sí, porque es la palabra de Dios. Es una espada que sí penetra. Sí. Bueno, entonces hay que estar consciente del daño que traemos, porque ahí va a venir el ataque.
Y si no estoy consciente, voy a ser inestable. La intención de Dios es hacernos templados, como dice la Biblia, ¿verdad? Que hay un fruto de templanza. Eso es una estabilidad. Amén. Porque siempre va a haber ofensas, ¿sí? Lo ideal es que no sean aquí. Amén. Pero fuera o pudiera haber aquí como hermanos, pero yo tengo que estar templado, ¿sí? Eso es ser maduro, como decía ahorita Jorge. No es ya no sentir, es saber someterlo. Pero cuando alguien se siente ofendido con algo que le dijeron, es porque está dañado, ¿no? Porque no ha alcanzado pues la templanza que se está. Pues todo depende, sí, porque hay ofensas con la intención, sí. O sea, cualquiera que sea, ¿verdad? Humanamente sí nos puede mover. No te pega. O sea, lo identificas, pues se dio baño, ¿verdad? Pero pues Dios lo bendiga y estamos bien. Sí. Con fuego y agua. O sea, los tratos te forman. Sí. Por eso no, es fruto. O sea, no es de que entra la semilla y mañana ¡fum! El arbolote. Si es algo que es un caminar que se va dando. Pero sí se forma a través de los golpes, ¿sí? Donde Dios nos mete. Porque a veces la persona se hace dura o provocas, ¿cómo lo puedo decir? Es como el orgullo, ¿sí? El orgullo es mostrarse duro por todo lo que he sufrido. Eso está herido, ¿sí? O sea, no es que sea templado, en ese caso orgulloso, ¿sí? Porque tiene que mostrar una apariencia de para que no lo lastimen. O sea, por eso les digo, cuando alguien está herido se va de extremo a extremo, ¿sí? Entonces, si nuestras emociones están sanas, ¿sí? Entonces sí hay una templanza. ¿Y cómo se manifiesta templanza? De que, aunque es como un muerto, ¿sí? Un muerto no se ofende si lo patalean, ¿sí? No se ofende si le dicen cosas, ¿verdad que no? Pues está muerto, no siente, ¿sí? Entonces, cuando hay una templanza en nosotros, ¿sí? No es que nos sintamos, es que eso no nos controla. ¿Sí me explico? Pero sí, lo forman los tratos de Dios. Amén. Como dice Isaías, ¿no? Te dice, aunque pases por las aguas, aunque pases por el fuego, aunque pases por las aguas, aunque pases por el fuego, si yo estaré contigo, dice ahí. Eso es lo que nos está templando. Son los tratos de Dios. Pero hay personas que han sido muy dañadas en su vida. Y la forma de defenderse es la apariencia. O sea, no siento nada. Sí, pero sí siente. Lo que pasa es que no lo sabe enfrentar. ¿Sí me expliqué eso? O el orgullo, ¿no? No, que soy bien entrado, pero por todo llora. Sí, entonces no, eso no es así. O sea, no es un caparazón, pues. No, es una formación. ¿Sí? Sigue sintiendo, pero no lo somete. ¿Sí está claro eso? Bueno, entonces cuando nuestras emociones son dañadas, ¿sí? En base a circunstancias como las que ya vimos, que el maltrato, el abuso, todo eso que les expliqué, ¿sí? Entonces Satanás mete raíces en nuestro corazón, ¿sí? Cuando se habla de raíz es porque la persona ya es así. O sea, puede ser por ejemplo una ofensa, mala ofensa, ¿no? Una palabra, una situación. Y aquel se siente ofendido. Si esa persona no saca eso ya, se le hace una raíz. ¿Eso qué quiere decir? Que ya va a ser su carácter, ¿sí? Lo hace parte de él, ¿sí? O sea, ese rencor, por decir un ejemplo, ya es su forma de ser. ¿Sí me explico? Esa es una raíz. Amén. Y por eso la Biblia habla de la raíz de amargura. O sea, esa persona es amargado. ¿Sí? No tiene un sentimiento de amargura. Él es amargado. ¿Sí está claro? Entonces, cuando siempre se habla de raíz, o normalmente es porque esa es su forma de ser. ¿Sí? Entonces, se puede decir, la ofensa en este ejemplo, o el daño que sea, es una semilla. Si yo no la saco, se hace raíz. Y entonces ahí ya es un estilo de vida. Y ahí la cosa está muy grave. ¿Sí? Entonces, daña nuestras emociones a través de lo que ya vimos. Para poder meter raíz en nuestro corazón o formarnos un carácter o una forma de ser. ¿Sí? Y de esa manera, el propósito de Dios se puede ahogar o bloquearlo. ¿Sí? Eso está en la parábola del sembrador. Mateo 13:7, donde dice que las semillas crecieron. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Que parte de la semilla cayó entre espinos. Y el problema
no fue que cayó ahí, el problema fue que crecieron los espinos. Entonces todos a lo mejor traemos bastantes espinos, ¿sí? En nuestro corazón. Sí, los espinos son como la amargura, ¿eh? Dice un salmo. Sí, en mi corazón sentía punzadas. Sí, mi corazón se llenó de amargura, algo así dice el Salmo 73, me parece. Entonces, pero en el caso de la parábola, pues lo explica como los afanes, sí, y está bien. Pero también puede ser así, ¿verdad? Viene la semilla, la palabra de Dios, y en lugar que crezca más la semilla, crecen los espinos. ¿Qué quiere decir eso? Que no estoy sabiendo arrancarlos, ¿sí? Entonces, cuando la palabra de Dios viene, es para identificarlos. Ándale, gloria a Dios por la palabra, pero tengo mucho espino. ¿Sí? ¿Se acuerdan Hebreos 4? Sí, que la palabra de Dios es como una espada. Sí, bien eficaz, como una espada que entra. Sí, que separa el alma del espíritu. Sí, que discierne los pensamientos, fíjense, discierne los pensamientos y las intenciones. O sea, lo que hay en el corazón, la Biblia lo saca a la luz. ¿Sí? ¿Y qué hay en nuestro corazón? Si venimos de un mundo todo por la ruina, pues nuestro corazón está en ruinas, ¿sí? Entonces cuando viene la palabra de Dios, saca a luz la ruina, todos los espinos que traemos, ¿sí? O parte de, porque no todo se viene de sopetón, pero parte de eso. O sea, Dios puede decir, aquí tienes una mala intención. En esa aplicación lo entendí. ¿Sí? Le estaba leyendo la Biblia y entendí mis deseos. ¿Sí? Entendí un sentimiento que no sabía que era malo. ¿Sí? Eso es lo que hace la Biblia. Entonces, ¿con qué intención lo hace? Que se corte. Si yo la resisto, crece el espino. Amén, ¿sí está claro? O sea, cuando no aplico lo que se me enseña, sí, no sé, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, pues el perdón, que ya lo agarramos de ejemplo. Sí, que vean la palabra, la enseñanza. El perdón es esto y es esto. Si el rencor es esto y es esto. Y pasa tales y tales cosas y lo guardas. Sí, la enseñanza. Lo leemos en la Biblia. Y entonces brinca nuestro corazón, híjole, yo sí traigo eso, ¿sí? Pero como no me gusta que me incomoden, ¿sí? O me siento agredido, porque vengo herido, ¿sí? Entonces lo que hace una persona así, pues varias cosas pasan por su mente, lo está diciendo por mí, ¿sí? Puede pasar por su mente. O la otra es que él no sabe lo que a mí me ha pasado. Y ese ya es un error sototote, ¿sí? Porque eso es decir, hasta aquí entra, Señor. Si en esta parte ya no te metas, ¿sí? Entonces esa es una resistencia. Y eso, hermanos, Dios no lo ve bien. Porque eso es decirle a la semilla que ya cayó, ¿sí? Es decir, que esta no crezca. Y que crezca más el espino, en este caso el rencor. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues la semillita va a querer brotar. Pero el espino va creciendo más grande. Y eso que ya no se nos sembró, lo empieza a ahogar. ¿Y qué va a pasar? A pesar de que oyó, nunca cambió. ¿Sí? Eso es lo que dice la Biblia. No sé cuál hombre lo dice, cuál de los apóstoles, pero es una de las cartas donde dice que las mujercillas, ¿sí? Que andan los hombres perversos de casa en la casa las mujercillas, dice así, ¿sí? Que siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento. ¿Sí? O sea, están oyendo semilla y más semilla y más semilla, pero conocimiento, si es intimar, es por ejemplo, yo no puedo decir que conozco a alguien cuando me lo describen, ¿sí? No sé, ¿verdad? Pues que fulano de tal, el pelo negro, es blanco, de ojos azules, ¿sí? Sí, sus brazotes, su cuerpote, ¿sí? No, pues sí, ya conocí sus características, pero no quiere decir que lo conozca. Pero cuando lo veo, cuando lo empiezo a tener relación o conocer, entonces ahí puedo decir, aparte de eso, también él es así. Amén. Y ya no nomás por la descripción, porque yo lo conocí, tuve relación con esa persona. Eso sí es conocer. Entonces, una cosa es aprender, o sea, las descripciones o características. La Biblia dice esto de Dios, la Biblia dice esto, la Biblia dice esto, dice eso, aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, pero no lo conocen. ¿Y saben por qué no se le conoce? Porque se resiste. ¿Sí me explico? Es un peligro, nunca nos justifiquemos. ¿Sí? Yo sé que hay cosas, uno en nuestras limitaciones pudiera decir cosas mal, la verdad, ¿sí? Pero nunca es nuestra intención, o no debe de ser. O sea, el pastor en su limitación humana, como no lo entiende todo, a lo mejor en alguna, ahí de 1000, como que se medio chueco.
Pero como no es su intención, Dios le va a hablar. Y le va a decir, a ver, está bien, ¿verdad? Yo sé que no lo hiciste con intención, pero no era así, es así, así y así. Por eso uno no debe dejar de seguir aprendiendo. El problema está cuando es la intención, ¿verdad? Lo que quiero decir es que a veces se pudiera decir algo que nos puede incomodar, pero nunca resistamos la verdad. Sí, como dice Tesalonicenses, ¿verdad? No hay que resistir el amor de la verdad, porque eso nos trae un espíritu engañoso que nos hace creer lo malo. Entonces, si la palabra de Dios viene y me saca a la luz lo que hay en mí, hay que leer lo que sigue en Hebreos ahí. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, o sea, ya que viste toda tu suciedad, tienes un gran sumo sacerdote que se compadece de esa suciedad que traes. Acércate al trono para que te lo quite. Pero ¿qué hacemos cuando viene la palabra y me empieza a sacar las intenciones del corazón o el espino? En vez de decir, Señor, sí es cierto, sácamelo. Con razón me cae gordo fulano, con razón me acuerdo y siento odio. Sí, no lo había visto así. Y el pensamiento va a venir, es que ellos no saben. Sí, bueno, sepan o no sepan, Señor, yo me agarro de esto, yo quiero salir de esto. Amén. Pero normalmente uno puede justificarse así, es que ellos no saben. Sí, es que yo los veo muy felices, no saben lo que yo he pasado. Bueno, no sabes lo que ellos han pasado. Amén. Como dice el hermano Matías, ¿verdad? Conoces mi gloria, pero no mi historia. ¿Sí? O sea, tú conoces cuando ya me viste acá, pero no sabes todo lo que hubo atrás. O como decía Jacob, ¿sí? Queremos ser como un Moisés, ¿sí? Liberando a Israel, ¿sí? Haciendo que el cielo se abra, que baje la nube de gloria. Pero no se nos olvida que hubo 40 años. Amén. Y de proceso en el desierto. Entonces, si la persona está al frente, sí, que Dios lo puso, es porque hay algo donde ya se caminó. Al menos un consejo nos lo pueden dar. ¿Sí? Casi siempre que alguien, Dios lo pone, o es porque ya lo trató mucho, o porque atrás de él hay alguien que le puede dar dirección. Amén. Bueno, eso yo creo que fue un pilón. Pero ¿está claro hasta aquí? ¿Sí o no? Muy bien. Entonces no hay que dejar que las emociones nos gobiernen, ¿sí? Porque si nos gobiernan, entonces vamos a ser cristianos inestables, ¿sí? Cristianos no templados, cristianos que dependen de lo que sienten, que ahorita sienten, mañana ya no, ¿sí? No, sí, que ahorita aman a todos, si después se acuerdan lo que les hicieron y odian a todos, sí, que ahorita están felices con todo y después ya están aborreciendo a todo. Nosotros tenemos que aprender a luchar. Por eso les dije en un principio, esto es una batalla y tenemos que pelearla porque es real y sí podemos perder. Eso es lo más grave. Y como es perder, se pierde mucha bendición. Sí, no solo eso, sí, podemos perder mucho avance. Entendámoslo, cada enseñanza no es información, o sea, no es con la intención de que sepan algo más, sí, o que sepamos algo más. Una enseñanza es una herramienta. Amén. Por eso el que está al frente tiene que pasar por algo donde pueda decir, esto que le estoy diciendo lo entendí en 10 años de proceso. Les estoy ahorrando 10 años. ¿Sí me explico? Entonces cuando uno dice, no, es que él no sabe. Es que él no vivió esto. Es que yo los veo muy felices. Es que yo veo que todo está muy bien en sus vidas. Bueno, eso ves tú. Amén. Pero hay atrás 10 años de lucha, por decir un ejemplo. Amén. De necesidad, de carencia, de conflictos, de enfermedades, de lo que sea. Sí, que Dios fue formando a esa persona. Y que en esos 5 o 6 años de proceso entendió algo y dijo, con razón estoy todo amargado. Si ahora entiendo, por eso estoy todo acomplejado, porque esto me ha estorbado toda la vida, Señor. Sí, perdóname, yo perdono a mi papá, yo perdono a mi tío, a mi abuelo, bla, 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 por todo lo que me hicieron. Ahora lo entiendo, por eso estoy así. Amén. Y entonces uno viene a predicar y dice, esto se hace así, así, así y así. Entonces, si lo aplicamos, 10 años sí ahorrados. Amén. Entonces, ¿nos conviene o no? Pero si lo resistimos, entonces, a ver, Moisés, tú vas a aventar 40 años para que cuando saques a Israel, sí, sepas cómo dirigirlos, para que ellos, por decir una cantidad, ¿no? En 3 años crucen el desierto. Pero ¿qué dice la Biblia? Israel no me quiso a mí,
Sí, por tanto los entregué a la dureza de su corazón. Sí, entonces Dios dijo, no se quieren ahorrar 40 años, pues camínenlos ustedes. Sí, y en 3 años que pudieron haber cruzado, por decir una cantidad, ¿verdad? Porque no sé exactamente. 5 años, pues. 5 años, se hubieran ahorrado 35 años por atender a lo que Moisés les decía. Porque no es solamente un rollo o un sermón, voy a echar rollo el domingo. Sí, voy a echarles un rollo. No, se supone que sea una herramienta. Amén, se supone. ¿Sí? Entonces, ¿con qué intención? Con la intención de que me ahorre muchos años. Hay que ser bien humildes. Amén. Ya lo cerré, miren. Sí, muy humildes y decir, sí estoy herido. Amén. Sí he resistido muchas veces porque no me gusta que me hablen de eso. Amén. Sí, no, yo no quiero pedir perdón. No me gusta. Sí, me incomoda. Yo creo que me han hecho mucho mal como para todavía pedir perdón. Bueno, es decisión de cada quien, ¿verdad? Pero lo ideal es atender lo que se nos enseña, ¿sí? Para poder ser sanados. Si realmente quiero ser sano. Bueno, hasta aquí lo voy a dejar. Vamos a ponernos de pie para no revolver las ideas. Y ya la otra semana hablamos de la mente, que ya hemos hablado, ¿verdad? Pero lo vamos a ver en cuanto a sanidad interior. Y vamos a pedirle a Dios que nos haga identificar los daños en nuestras emociones, ¿sí? No hay que decir, ya lo superé, X, ¿verdad? Simplemente, Señor, aquí estoy. Si hay algo, pues házmelo entender. Si no hay nada, gloria a Dios. Sí, excelente. Bueno, vamos a orar. Padre, estamos delante de tu presencia. Tú nos conoces, Señor. Tú sabes si estamos heridos o si hay raíces dentro de nosotros, Señor. Si hay cosas que ya han formado nuestro carácter, que ya nos han dado un estilo de vida, una forma de pensar, tú sabes exactamente en qué condición estamos, Señor. Nosotros hemos identificado algunas cosas, Señor, pero no lo hemos entendido todo. Por eso te damos gracias, porque tú nos hablas en tu palabra, Señor. Bendito Dios, Señor. Hemos crecido en algunos casos en un ambiente, Señor, donde no hay respeto, donde vimos, tal vez agarramos el modelo de la mamá, una madre controladora, una madre manipuladora, Señor, una mamá, bendito Dios, que nunca se dejó, pues no tanto imponer la voluntad del papá, sino no trabajó en equipo, quiso hacer su voluntad. Y ese es el modelo que traemos y lo imponemos en nuestros matrimonios. En el caso del papá, Señor, un padre que no supo defender a Dios, Señor, un padre que no te conoció, un padre, Señor, que siempre fue manipulador, fue, Señor, agresivo, o en el otro extremo fue idólatra para con su mujer, Señor, y eso es el modelo que traemos, Señor. Bendito Dios, vimos cómo nos criaron nuestros padres, Señor, algunos con mucho maltrato, con mucho abuso, Señor, con mucha irresponsabilidad, otros con mucha sobreprotección, Señor, y todo eso son patrones que ya traemos, Señor. A veces no lo hacemos con el deseo, es algo que ya sale natural, pero hoy venimos delante de ti, no para pensar, Señor, a quién le hubiera servido esta enseñanza, sino para decir, Señor, examíname, Padre. Si hay en mí algo, tú conoces mis emociones, yo entiendo ciertas cosas, Señor. Yo sé cuando me deprimo, yo sé cuando me frustro, yo sé cuando me da mucho celo, mucho coraje alguna situación, Señor. Yo sé cuando hay una reacción de odio, Señor, y hay veces, Padre, porque así hay personas que no lo esconden, Señor. Sienten molestia y lo expresan, Señor, no con palabras o no de manera directa, sino indirectamente, Señor. Hacen comentarios, Señor, hacen caras, bendito Dios, dicen esas, como decíamos, indirectas. Todo eso es la condición de un corazón herido, Señor. Por eso venimos ante ti, pero somos así porque así nos formaron, así fueron en nuestra casa. Nuestra casa, Señor bendito, eran así, Señor, odiaban rápido las personas caían de la gracia, Señor, rápido, Padre Celestial, odiaban, Señor, cuando eran ofendidos, Señor, así nos formaron, Señor. O en el caso de otro extremo, Señor, bendito Dios,
No, aquel padre, aquella madre nunca defendió su matrimonio, nunca defendió a sus hijos. Señor, siempre hizo más por otra gente que por su casa. Bendito Dios. Y eso nos hizo odiar a aquel papá o aquella mamá, Señor. Y eso, Señor, es un patrón que traemos. Todo esto está en nuestro corazón, Señor. Desgraciadamente no entendemos muchas cosas, Señor. Y nos dejamos llevar por reacciones, Señor, incorrectas, Padre. Bendito Dios. Señor, yo sé que hay vidas, Padre, que están siendo procesadas, Señor. Padre Celestial, pero algo venía a mi corazón, Señor, en estos días. Tu palabra dice, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, Señor, y hágase tu voluntad. Señor, yo tengo que enfocarme en crecer en el conocimiento de mi Padre, crecer, Señor, en entender a mi Padre, crecer en experimentar la paternidad de Dios, crecer en la naturaleza de mi Padre, que es una naturaleza celestial, crecer y esforzarme por santificar su nombre, y entonces, Señor, tú harás tu voluntad, Señor. Pero si me afano en cambiar la situación, si me afano en cambiar a la persona y eso me está privando de buscar a Dios como mi Padre, nunca voy a ver tu reino descender, Señor. Ayúdanos, Padre, porque la preocupación, los afanes, la tristeza nos hace olvidar que no nacimos para estar deprimidos, que no nacimos para estar frustrados, nacimos para conocer a Dios como nuestro Padre, nacimos para vivir en la naturaleza de ese Dios que es celestial, que no piensa, no actúa y no habla conforme a este mundo. Su naturaleza es del cielo, sus estándares morales están por encima, Señor, de lo bueno que pueda haber en este mundo. Nuestro Dios es santísimo, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. No hay pensamiento, no hay deseo, no hay sentimiento, no hay palabras, no hay acciones, no hay intenciones malas. Santísimo. Esa es la naturaleza que yo debo de buscar, Señor. Si yo me esfuerzo por esto, Señor, entonces se hará tu voluntad en aquello por lo que me afané mucho tiempo, en aquello, Señor, por lo que me preocupé mucho tiempo, en aquello que absorbió toda mi fuerza, Señor, y que perdí el enfoque, Señor. Me enfoqué más en la necesidad, más en el problema, y dejé de verte a ti. Y por dejar de verte a ti, el problema se hizo más grande, Señor. Pero el día de hoy, Señor, alzamos nuestros ojos a ti, Señor, y que todos nosotros te podamos conocer como nuestro papá, Señor, no en el concepto que se nos dio en el mundo, un padre a lo mejor pasalón, como decimos, un padre que no supo defendernos, un padre que no te conoció, Señor, un padre abusivo, un padre irresponsable, un padre que maltrató. No, Señor, queremos que nos muestres al Padre Espíritu Santo, que nos reveles al Padre. Ten misericordia para que nuestro corazón se sane. No queremos decir que no, Señor, cuando sabemos que hay espinos en nuestro corazón, cuando sabemos que hay actitudes malas, Señor, cuando entendemos, bendito Dios, que no nos gusta, Señor, que nos incomoden, Señor, cuando sabemos, Padre Celestial, Señor, que cualquier desplante me hace desear irme al mundo. Señor, la evidencia de un corazón dañado. No se trata de estarnos hiriendo y decir, ese es inmaduro porque se ofendió. No, es cuidarnos entre hermanos, Señor. Pero hay corazones que están muy heridos, Señor. Porque no podemos llegar al extremo, por todos se ofenden, son inmaduros. No, tal vez yo sí los estoy ofendiendo, Señor. Por eso danos el balance, Señor, en el nombre de Jesús. Como lo dije ahorita, Señor, sin diluir la verdad, pero hablando con sabiduría, Señor. En el nombre de Jesús, yo bendigo a mis hermanos. Abre nuestro entendimiento esta noche, Señor, para poder discernir y entender qué emociones están dañadas en nosotros y cuánto lugar le hemos dado al diablo, Señor, sin darnos cuenta. Señor, qué tan grandes están los espinos en nuestro corazón y no nos hemos dado cuenta, Señor. Danos el entendimiento, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Vamos a decirle a Dios, Señor, yo te entrego mis emociones. Eso es para que Dios nos haga entender qué daños traemos. No quiere decir que ya
las emociones están controladas por el Espíritu Santo. Al decir esto, lo que estamos diciendo es: Señor, revélame, Señor, qué áreas de mi corazón están destruidas, qué áreas de mis emociones están heridas, dónde todavía hay rencor, dónde todavía hay orgullo, Señor, dónde hay depresión, dónde hay frustración, dónde hay soberbia. Te entrego mis emociones. Yo no quiero ser una persona complejada, Señor. Yo no quiero ser una persona cobarde, Señor. Yo no quiero ser una persona insegura. Bendito Dios, yo quiero ser valiente, como lo dice tu palabra. Bendito Dios, que no nos has dado espíritu de cobardía. Bendito Dios, yo quiero, Señor, amar a mis hermanos, Señor, amar a mi prójimo, Señor, y tú me has dado la capacidad de amar. Esto no es un sentimiento, Señor, tengo la posibilidad de amar a quien sea, porque tu palabra dice que ese espíritu fue el que se me dio, Señor. Se me dio un espíritu de poder, de amor, de dominio propio, Señor. No es imposible amar para mí, porque yo tengo espíritu de amor, Señor. Yo quiero que ese espíritu esté libre en mí. Por eso vengo ante ti. Saca de mí todo el espino que traigo en mi corazón. Tráelo a mi entendimiento, Señor. ¿Qué situaciones estoy defendiendo? ¿Qué espino estoy justificando en mi corazón, Señor? Para yo decir: esto no está bien, no lo puedo seguir guardando, no lo puedo seguir defendiendo. En el nombre de Jesús, Padre. Poder expresártelo y decir: sí, Señor, sí me siento ofendido, sí siento coraje contra tal persona, pero ya no lo quiero sentir. Yo lo expongo ante ti, Señor. Sí me siento decepcionado, sí siento frustración, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, ayúdanos a pelear, Señor, y entender que somos una nueva raza. Nadie aquí, Señor, puede defender su genética, como decir: yo así somos los Ordaz. No, Señor, yo ya no soy Ordaz, yo soy de una nueva raza. Bendito Dios, soy una nueva creación, Padre Celestial. Ya no puedo defender, es que así somos y qué. No, esa no es la actitud correcta, Señor, porque tú no eres así, Padre. En el nombre de Jesús, y mi naturaleza ya es del cielo, Señor. Yo bendigo a mis hermanos, Señor, con todo mi corazón, Señor. Yo los bendigo. Se abra el entendimiento en nuestras vidas, Señor, y jamás seamos las mismas personas. Yo te suplico que identifiquemos, Señor, las emociones dañadas, Señor, para poder identificar el ataque de nuestro enemigo, Señor, y poder saber: aquí me va a atacar. Yo sé que aquí ya me está atacando, ya lo identifiqué. En el nombre de Jesús, Padre. Yo bendigo al pastorado de esta iglesia, mi hermano Lázaro, mi hermana Patti, a Juan, Señor, Alejandra. Bendito Dios, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Declaro que crecen en discernimiento espíritus, no solamente para que ellos se ministren o encuentren en ti el entendimiento para romper cadenas, para romper límites en sus vidas, Señor, sino que puedan crecer, Señor, para poder ministrar a los demás, no con humana sabiduría, Señor. Bendito Dios, Señor, sino llevándolos a la palabra, lo que único que los puede liberar, no moviendo sentimientos y emociones, pensando que de esa forma los estamos sanando. No, es con tu palabra, Señor. Tu palabra es lo que nos puede sanar. Bendito Dios, no es mover emociones, Padre, no es querer llegarle a los sentimientos de la gente para poder decir si estoy siendo efectivo, porque lloran cuando les hablo. No es así, Señor. Es acercarlos a la palabra, Señor, es decir, esta palabra dice para que tú puedas vencer, para que puedas salir de esa depresión, para que puedas vencer esa frustración. Aquí dice en la Biblia esto, en el nombre de Jesús, Padre. Señor, para gloria de Dios, Señor. Bendigo a Alejandra, Señor, y declaro que cae sobre ella, Señor, esta gracia, Señor, para sanar el corazón herido, Señor. Yo la bendigo en el nombre de Jesús, Padre. Declaro en Juan, Señor, la unción pastoral genuina, Señor, fluyendo en su vida para romper cadenas, liberar a los cautivos, Señor, para sanar el corazón herido, Señor, como la gracia pastoral, Señor, la función pastoral, romper ataduras, bendito Dios, sanar los corazones en el nombre de Jesús, pero siempre con esa visión, Señor, de formar obreros, sanarlos para
que sirvan a Dios. En el nombre de Jesús yo declaro, Señor, que esa unción se acentúa en su vida, Señor. Se hace más grande, se hace más evidente. En el nombre de Jesucristo, Padre. Bendito Dios, que este manto está totalmente reposando sobre él. Bendito Dios, con toda la bendición que hay en él, Señor, para que él fluya en toda la unción, Señor, en toda la gracia, en el nombre de Jesucristo, Señor. Para gloria de Dios, Señor. En el nombre de Jesús.